Bueno, vamos a continuar con nuestro contexto, nuestro párrafo, esta parte de la escritura que encontramos en los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. Estamos haciendo juntos una armonía de los evangelios. Llevamos con 3 programas. Hemos podido abordar en el primer programa una introducción a lo que es una armonía, como hemos dicho, de una manera sencilla, simple, es armonizar los 4 evangelios, tratar de darles un orden en cuanto a hechos y en cuanto a lo que contienen escrituralmente, y poder tener una perspectiva mucho más amplia de la persona, de la obra de Jesucristo relatada en los diferentes evangelios y por los diferentes evangelistas. Hemos visto que 3 de los 4 evangelios comparten mucha información. Creemos que en definitiva Mateo y Lucas toman mucho de Marcos, el cual consideramos o concluimos, ¿no?, que es el primer evangelio escrito. Y ahora estamos con el Evangelio de Juan, el cual es diferente a los otros 3 y contiene algunos asuntos que los otros 3 no nos dicen, no nos comparten, aunque en todos hay alguna diferencia, pero Juan no es incluido entre esos evangelios sinópticos, que es esa palabra griega que nos enseña ver desde un mismo punto de vista. Entonces no es que Juan nos hable de otra cosa, Juan nos habla de Cristo, Juan nos habla de Dios, pero como digo, desde diferentes contextos históricos y relativos, como digo, a la propia vida de Jesús. Entonces, en la segunda clase estuvimos y en las fotocopias que tenéis veis que nuestro primer estudio tiene que ver con una introducción a los evangelios que la hemos leído en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, entre los versículos 1 y 4. Y hoy estamos en la segunda clase de lo que fue la tercera, y en el orden que tenemos en las fotocopias que tenéis en vuestras manos, pues aquí ya tenemos la preexistencia de Cristo y su estado eterno. Claro, esto es anterior a todo lo que cronológicamente fue escrito, porque estamos hablando de lo que era antes del principio y lo que evidentemente en el principio ya era. Entonces, aquí es donde estamos en este momento, y yo creo que entre hoy, no sé si pedirá un tiempo más. Claro, no podemos pararnos versículo tras versículo en todos los detalles, porque si no estos 18 versículos nos ocuparían meses. Entonces tenemos que ir avanzando y tratar de explicar o de hablar de aquellas cosas en una manera, por supuesto, rigurosa, relevante, pero bueno, también con una cierta rapidez. Después cada uno en el propio corazón o deseo que tenga de su propia, estudio personal, pues va adelante. Y si hay algunas preguntas, pues bueno, pues todo eso se puede hacer llegar y con gusto pues tratamos de responderlas. Vamos a leer de nuevo nuestro contexto. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Bueno, es importante ver que este primer versículo y este segundo versículo nos están dando un fundamento principal, un fundamento que trasciende con mucho a la capacidad explicativa de ningún ser humano, y que tenemos que estar ante un terreno glorioso, ante un terreno maravilloso, ante un terreno en el cual Juan comienza su evangelio con unas declaraciones muy contundentes, muy importantes, en las cuales la fe es fundamental y debe de actuar, no debe de quedarse humillada o sencillamente limitada por la propia falta de tener una comprensión más intelectual, porque aquí la fe tiene que entrar en lo que este terreno es y lo que este terreno nos quiere decir. Entonces, estos 2 primeros versículos son posiblemente el fundamento de todo lo que se viene a desarrollar después
para concluir en el verso 18, que cierra lo que ya todo nos ha sido enseñado a lo largo de estos textos o de estos versículos. Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto trae un eco de Génesis 1, ¿verdad? De cuando Dios determinó sea la luz por su propia palabra y esa luz alumbró en las tinieblas. Entonces aquí Juan tiene esa idea de ese principio que ya tenemos en la Escritura. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, ahora nos habla de Juan Bautista y nos está mostrando el papel que Juan, la función que Juan tuvo en cuanto a ser el testimonio de esa luz. Él no era esta luz, pero la gente creía por su palabra. Entonces ahora nos dice, aquella luz verdadera, de nuevo nos lleva al comienzo de este contexto, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto nos lleva a todos los estados de Jesucristo, a todas las situaciones de Jesucristo, desde su estado eterno, desde su preencarnación, desde su humanización y todos los desarrollos de su vida claramente expuestos por Juan. Hasta aquí lo que nos está diciendo es que él siempre estuvo, él nos está diciendo que todo por él fue hecho, pero sin embargo el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que es el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, él actúa poderosamente por medio de su intervención divina y nos constituye en hijos de Dios. Esto es una verdad gloriosa ante la cual siempre tendremos que agradecer a Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, eliminando por completo todas las posibilidades humanas de ser convertidos, transformados, constituidos en hijos de Dios. O sea, nosotros no somos constituidos hijos de Dios por ninguna acción de la genética humana, sino que somos hechos hijos de Dios por una acción absolutamente, esencialmente, únicamente y principalmente divina. Por lo tanto, esta constitución espiritual, este poder de lo alto que nos ha hecho nacer de nuevo, es un asunto únicamente de carácter divino. Ahora, el verso 14 vuelve a conectar con el primer y segundo versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, o sea, el único hijo del Padre. O sea, no hay otro hijo en este sentido para el Padre. Aquí hemos visto en el versículo anterior que aquellos que le recibieron les dio la exousia, o sea, el poder, la potestad, ese derecho de gracia de ser hijos de Dios. En este sentido, somos hijos. Incluso en la propia Biblia tenemos un apoyo razonable para poder entender que somos hermanos en cierta manera de Cristo y somos coherederos con Cristo. Pero en este sentido, Cristo se separa, se diferencia fundamental, perfecta y totalmente de nosotros. Él es el único hijo. Recordamos, por ejemplo, que cuando Dios pide a Abraham el sacrificio de Isaac, él está hablando de su único hijo. Y nosotros sabemos que Abraham tenía más hijos. Pero aquí podemos ver la fuerza de este tipo, de este antitipo, donde claramente podemos ver a Isaac constituyéndose en una enseñanza de lo que posteriormente Cristo es y representa. O sea, lo que
Dios pidió a Abraham era su único hijo. Y en este sentido vemos a Cristo en relación con Dios como el unigénito Hijo de Dios. No hay otro igual ni en características ni en condición. Entonces dice claramente, vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pleno en gracia y pleno en verdad, tanto en su sentido humano como en su sentido divino. Otra vez, el verso 15 nos introduce un poco a lo que ya el 6 nos ha dicho. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Bueno, esto podemos ver que armonizándolo con los evangelios lo tenemos también en los sinópticos, lo que Juan testifica acerca de Cristo. De nuevo, vemos el verso 16 y nos dice, porque de su plenitud, o sea, de la totalidad de lo que Él es en sí mismo, tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley, y ahora Juan le interesa también enseñarnos esto, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, vemos que Juan ahora tiene en su propio pensamiento el pueblo judío, a quien se le dio esta ley en el monte Sinaí. O sea, aquellas tablas que explicaban y mostraban la idea santa de Dios aplicada a la vida de su pueblo y por la cual se deberían de regir para vivir y no para morir. Entonces, pero vemos que la gracia y la verdad en su plenitud y en su totalidad, aunque evidentemente la ley en sí misma es santa y es un resultado de la idea de la mente de Dios que siempre está llena de gracia y de verdad, estamos hablando de dos asuntos diferentes. La ley fue dada a Moisés y fue expresada por Moisés, pero Jesucristo es el mismo Dios expresando a Dios en cuanto a gracia y a verdad. Entonces, esta gracia y esta verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. De nuevo, tenemos esta expresión, el unigénito. O sea, la invisibilidad de Dios es absolutamente invisible a los ojos humanos. El hombre no puede ver al Dios que es espíritu, al Dios que no tiene forma, que no tiene ojos, que no podemos hacer una personificación. Hacemos, como digo, personificaciones o antropomorfismos para poder entender con un lenguaje rebajado a nuestra capacidad humana para cuando decir Dios tiene ojos, Dios tiene brazos, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene fuerza. Entonces nosotros podemos comprender estos conceptos, pero Dios es espíritu. Y por lo tanto, en esta condición nadie ha podido ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura nos enseña que no hay nadie que haya visto a Dios y viva después. Por lo tanto, el contemplar a Dios es fundamental y es un requisito principal tener una condición adecuada por Dios para poder contemplar la persona de la primera entidad de la Trinidad, que es el Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que decir que a Dios le hemos visto en el Hijo. Y en el Hijo nosotros contemplamos al Padre, en el Hijo podemos ver al Padre, en el Hijo entendemos al Padre, hasta que un día, cuando nosotros tengamos una condición glorificada y cuando nosotros hayamos pasado ya de la experiencia terrenal a la vida eterna, en la condición eterna, entonces nosotros estaremos ante la absoluta verdad de la totalidad de lo que es la Trinidad y el seno de la Trinidad, contemplando al Dios Padre sin interrupción y en una perfecta y absoluta claridad y adorándole siempre por la gracia que hemos recibido del Hijo, que a su diestra estará presente y por quien hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces todo esto nos llena de expectativas, nos llena de gozo. Cualquier persona que tiene su mente ocupada en estas cosas va a ser alguien que pasará por la vida mostrando un cristianismo bíblico, eficiente, gracioso en el sentido de gracia, no chistoso. Vamos a variar la palabra, no vaya a ser que alguno hoy
se sienta gracioso y dice, hombre, yo soy un buen expositor de Dios. No, no hablamos de esto. Estamos hablando de que la mente tiene que estar ocupada bajo la influencia, la tutoría, la enseñanza, la disciplina, el discipulado del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos dos personas que ya tenemos una claridad con ellas. Es el Hijo, a quien vimos y en él vimos al Padre, y el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros y por el cual nosotros podemos entender al Hijo y entender al Padre. Y podemos ver a través de los ojos de la fe tanto al Padre como al Hijo. Pero en una manera clara, al Padre nadie le ha visto. Ha sido el Hijo quien lo ha dado a conocer. Cuando nosotros hablamos de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, estamos hablando de que tenemos al Hijo y al Padre, por supuesto, pero claramente separamos las diferentes personas porque la Biblia nos enseña a separarlas. Entonces, le otorgamos a cada persona de la Trinidad su función divina, espiritual, en el beneficio nuestro, como hijos que hemos sido transformados, a quien se nos ha constituido y dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos con estos pensamientos, vamos a influir en nuestro entorno. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia en el común pensamiento cristiano, cuando nos formamos, nos potenciamos, nos inspiramos los unos a los otros por medio de los diferentes ministerios que la iglesia tiene, entonces todos vamos a experimentar la parte de gracia proporcional que Dios en su misericordia tiene para todos nosotros. Y como digo, no vamos a tener complejos, ni vamos a tener envidias, ni vamos a querer ser lo que otros son. Vamos a estar muy satisfechos porque lo que me falta a mí, Dios en su iglesia lo ha completado con la totalidad y esa plenitud de lo que el cuerpo es en sí mismo. Pero siempre conscientes de que este cuerpo, como digo, tiene una cabeza en cuanto a la iglesia y que este cuerpo individualmente tiene un Señor y que estamos hablando de la misma entidad, de la misma persona que es Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Javier, amén. Entonces podemos decir, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre. Y ahora de vuelta llegamos, o sea, de nuevo volvemos al primero y al segundo versículo, el seno del Padre. ¿Qué es el seno del Padre? Bueno, sencillamente aquí la idea es la Trinidad en sí misma, o sea, ese Dios que siendo un solo Dios, que habita la eternidad como un solo Dios, que esencialmente es un solo Dios, se está manifestando en tres personas diferentes desde la eternidad. Y aquí es donde nosotros vemos que lo fundamental que aquí se nos quiere enseñar, aunque el Espíritu Santo evidentemente no es el protagonista en estos primeros capítulos, es el Verbo, es el Hijo, lo que claramente se nos está enseñando es que en el seno de la Trinidad convivían, existían tres personas diferentes, pero a la vez formando una unidad divina. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que gozarnos, ¿verdad? Entonces, este Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y aquí tenemos el verbo exegeo. Aquí es donde tú tienes que subrayar, donde Cristo hace la explicación del Padre. Él es el que explica al Padre. Él es, como dijimos, el comunicador por excelencia. Él es el único capaz de explicarnos quién es el Padre. Y por eso aquí es lo que a Juan le interesa. Lo que a Juan le importa es que comprendamos que Cristo es el expositor, el explicador del Padre. Cuando nosotros tomamos el lugar del Espíritu Santo o del Hijo en la exposición de quién es el Padre, entonces cometemos muchas torpezas teológicas. Mostramos nuestra inadecuada posición y capacidad para expresar quién es Dios. Pero cuando nosotros dejamos a Dios que diga quién Él es,
por Él mismo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, entonces estamos edificando y bendiciendo a otros. Y esto es un asunto profundo. Esto no es un asunto de mentes capaces. Esto no es un asunto de voluntades capaces. Tenemos y damos gracias a Dios porque tenemos una mente para pensar. Damos gracias a Dios porque tenemos una voluntad para decidir, pero esto es un asunto de carácter totalmente espiritual. Es Dios quien comunica quién es Dios y es Dios quien decide que sea el Hijo que enseña al Padre. O sea, Dios enseñando a Dios, el Hijo enseñando al Padre. Las dos expresiones son correctísimas. Ahora es cuando nosotros pues tenemos, ¿no?, que tener nuestras reflexiones y tenemos que sacar, como digo, nuestras propias conclusiones. Entonces volvemos de nuevo a nuestros dos primeros versículos, que es donde vamos a incidir. Entonces, concluimos, para los que están anotando, tenemos cinco informaciones importantes en este contexto. Primero, Dios es eterno. Dios es eterno. La segunda afirmación es que el Verbo es eterno. Y en esta segunda información, no solamente es eterno, pero es divino. Es eterno en el carácter divino de las cosas. Nosotros podemos decir, el hombre fue creado eterno. Sí, fue creado eterno. El hombre muere. Sí, muere físicamente, pero su alma, su espíritu, su esencia, su sustancia, lo que él es por creación es eterno. No fue creado para una temporalidad. Pero en este sentido nosotros tenemos un punto de partida. Cuando estamos aquí hablando de eternidad, estamos hablando de alguien, si recordáis, que tiene en sí mismo una virtud, un atributo que no tiene ningún ser creado, que es la aseidad. Aseidad, que es el atributo y la virtud de existir siempre, de no haber comenzado nunca y de no terminar nunca. Por lo tanto, en este sentido, lo eterno tiene una connotación diferente. Y aquí es donde tenemos que enfatizar. Si no, la palabra eterna, bueno, vida eterna. Tenemos vida eterna. El hombre, aún el impío, es eterno, es eterno. Vivirá una eternidad en el cielo o en el infierno. Pero en este sentido, nunca seremos eternos en el carácter y en la manera que Dios lo es. Nuestra eternidad es un don que Dios ha dado a su creación, al hombre que Él ha creado. Así como no se lo ha dado a otros seres, no les ha dado la condición de eternidad. Muchos seres viven, existen y mueren y no van a ninguna otra existencia, no tienen otra existencia. Pero el hombre sí. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios no es igual a decir que somos como Dios. Entonces, Dios es eterno. El Verbo es eterno. Y cuando decimos es eterno, es divino. Pero también decimos, en esta segunda información importante, es que es diferente al Padre. Esto es muy importante, muy importante. Cuando nosotros estamos valorando estos asuntos, tenemos que tener siempre en nuestra mente la revelación bíblica en cuanto a lo que Dios es. Dios es uno, indivisible, inseparable. Recordamos esas palabras de Moisés, ese Shema hebreo. Sabemos que la expresión Shema es el verbo oír en hebreo. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esto es un fundamento bíblico. Sin esta realidad no tenemos nada. Si Dios no fuera uno, entonces no tendríamos absolutamente nada. Nosotros tenemos que ver estas cosas en una manera absolutamente clara. Dios
quiere revelarse como el único Dios existencial. No hay otro. Ahora, cuando nosotros nos introducimos a todo el desarrollo del contexto bíblico, a toda la revelación de la totalidad de la palabra de Dios, entonces nos encontramos que los ecos, que las sombras, que los tipos, que esas realidades que aparecen en una manera no clara del todo en el Antiguo Testamento, forman una claridad cuando en el Nuevo Testamento encontramos esa gran revelación neotestamentaria, que es la Trinidad de Dios. Entonces nosotros declaramos: Dios es uno. Jesús declaró: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero dijo: y a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Aquel que compartía la gloria con el Padre. Aquel de quien el propio Jesús dijo: ahora vuélveme a la gloria que tuve contigo en el principio, antes de que el mundo fuese. Jesús está diciendo: yo estoy ahí en mi lugar exactamente como Dios. Ese es el derecho que el Hijo tiene en dirigirse al Padre, aun cuando el Hijo está sometido al Padre y está cumpliendo su voluntad. Pero el Hijo piensa, hace, actúa exactamente igual que el Padre. No hay otra actuación. El momento en el que se produce la única separación de actos en la historia de la trinadeidad es en la cruz del Calvario, donde es el Hijo quien muere en la cruz y el Padre no muere. Y sin embargo, es Dios muriendo por nosotros en la persona del Hijo, pero no es el Padre. Hasta ese momento, ni después de ese momento, el Padre no hace nada que el Hijo no haga. Y ahí llegaremos también. Esto es algo maravilloso. Quien yo soy es inseparable de todos mis actos, de todas mis acciones, de todos mis pensamientos. Por lo tanto, lo que Dios está expresando es a Él mismo en una persona diferente, que es Jesús. Esto es, como digo, fundamental e importante. La gran revelación del Antiguo Testamento es: Dios es uno, en contraste con todo el politeísmo diabólico, idólatra del mundo de aquel entonces. Un mundo que no ha cambiado. Un mundo que sigue exponiendo un politeísmo. Un mundo que sigue llamándonos a introducir a Dios en las diferentes formas de vida, en las diferentes filosofías. Si tú estudias un poco la historia, si tú estudias un poco la filosofía, si tú sencillamente te doctas un poco en muchas cosas, te darás cuenta que todos querían tener una parte de Dios. Aún los propios ateos, en su negación de la existencia de Dios, están incluyendo a Dios en su propia doctrina. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos de que nuestro cristianismo no concluya en un Dios que está dentro de un estilo de vida. Porque este no es el cristianismo bíblico. Esta no es la exposición ni la intención de Dios en su palabra. Entonces hoy podemos ver ese contraste politeísta, donde el hombre adora al hombre, donde el hombre es por el hombre, donde el hombre está en una constante idolatría, donde podemos adorar la creación, donde podemos adorar el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era lo mismo que cuando Dios se reveló a Abraham y formó un pueblo para que supieran que él era el único Dios y ellos eran su especial tesoro, su pueblo escogido, como hoy es también la iglesia. Entonces, esa gran novedad neotestamentaria es que Dios es uno y se revela en tres personas. Esto es, como digo, maravilloso. Entonces vamos a continuar. Tenemos entonces este segundo punto importante que encontramos en este contexto. Ahora tenemos un tercer punto. Hemos visto, Él es eterno. Hemos visto, es diferente del Padre. El Verbo es divino. El Verbo es eterno. El Verbo es Dios mismo.
Ahora, Él es el creador de todas las cosas. Es otro contexto que nos enseña que Jesucristo es creador de todas las cosas. Otro punto importante, Él es la fuente de la vida y de luz espiritual. Y concluimos, Él es el templo de Dios. Eso nos lo enseña claramente cuando dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Y ahí tenemos la palabra para templo, eskenos, que nos está enseñando que Él es el templo de Dios. Él es la habitación de Dios. Él es el tabernáculo de Dios. Y nosotros, como digo, hoy también somos el templo de Dios aquí en la tierra, pero Cristo, antes que nosotros, fue el templo de Dios aquí en la tierra. Entonces, vamos cerrando nuestra enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos palabras o estos dos términos, principio y existir relativos al verbo, tienen que convertirse en nuestros fundamentos, en nuestra ancla espiritual. O sea, estos dos conceptos, subráyalos, recuérdalos, principio y ser. Recordamos, arge tiene que ver con comienzo, tiene que ver con autoridad. En este contexto tiene que ver con comienzo. Y ese verbo imi, que es ser o existir, siendo o existiendo. O sea, lo cual nos da una idea de un tiempo verbal que no tiene un comienzo, que tiene un constante desarrollo. No es que aquí nos diga en el principio era o fue. Sí, estamos hablando en un tiempo anterior y utilizamos un verbo en pasado, pero ese verbo está conjugado de tal manera en el que podemos ver que es un presente continuo. O sea, esa existencia no queda en la eternidad anterior. Esa existencia continúa después del principio y nos lleva hasta la eternidad posterior. Tenemos que ver estos tres aspectos, digamos, de la cronología bíblica. La eternidad anterior, cuando solo Dios existía. El tiempo posterior al principio creacional, el tiempo donde hoy vivimos, donde hoy estamos, donde hoy existimos, los años de nuestro planeta, los años de la existencia humana, los años de todo el desarrollo creativo de las cosas. Y la eternidad posterior, la cual será cuando ya todo esto temporal y presente haya pasado. Entonces, estos tres marcos, estas tres divisiones de lo que podemos entender como el relato, la revelación de lo que Dios nos enseña en cuanto al devenir o al desarrollo de todas las cosas, lo podemos ver en estos tres aspectos. Pero ahora aquí estamos, como digo, contemplando al verbo, ese término, logos, ese término que nos habla y nos expresa tanto palabra como razonamiento. Esto es importante. Y aquí, como digo, necesitaremos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque para Juan, él podría decir, en el principio era Jesús, o en el principio era Cristo, o en el principio era Dios. Él podría, pero él dice en el principio era el verbo. Y hemos visto en el programa anterior, ¿verdad? Que este verbo es el equivalente a la palabra viviente, como se nos ha enseñado en Apocalipsis 19:13, ¿recordáis? Y en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Esta verdad se nos presenta también aquí, en el verso 14 posteriormente. Entonces ahora, para Juan es importante que entendamos qué significa esta expresión. Y desde su significado, en el sentido humano, estamos hablando de aquello que se concibe mentalmente, aquello que se elige, se escoge y se pronuncia. Ese logos
Vuelve a notar aquello que se concibe mentalmente, lo que está dentro de nuestro concepto mental, dentro de nuestra razón, de lo que se elige, se escoge y se pronuncia. Y esto es importante, a veces interiormente y otras veces exteriormente. Este es el logos. Esto es lo que significa logos en cuanto al propio término en sí mismo. Volvemos a repetir, la concepción, aquello que se elabora en nuestra razón, aquello que en la totalidad de nuestros pensamientos escogemos, elegimos y pronunciamos. Este proceso está sucediendo en estos momentos en lo que yo estoy haciendo aquí en esta mañana. Yo estoy razonando en mi mente, estoy preparando en mi mente y estoy eligiendo en mi mente aquello que yo estoy expresando con palabras. Este es el logos. Este es el significado de logos. Yo escojo entre lo que pienso. Ahí, en mi propio razonamiento, se produce una elección de palabras. Ahí me puede venir un pensamiento que yo desecho en mi propia mente. No prospera, pero es un logos porque ha sido un pensamiento. ¿Sí? Ha sido un razonamiento que yo he tenido, pero que no he expresado. A veces, como digo, lo expreso interiormente y otras veces, como digo, lo expreso exteriormente, en un sentido humano. Amén. Estamos explicando el logos en un sentido humano para poder tener una comprensión del logos en el sentido divino, porque nosotros tenemos que comprender por qué el Hijo fue y cómo el Hijo fue engendrado y cómo el Hijo llegó a ser la explicación misma del Padre, pero no una explicación, sino la esencia misma del Padre, o sea, la misma esencia y la misma sustancia es lo que Dios nos está dando en la persona del Hijo, pero el Hijo procede del Padre. El Hijo explica al Padre y por lo tanto el Hijo es engendrado. Y cuando nosotros pensamos en este verbo engendrar, tenemos que aseverar y tenemos que declarar que no es crear. Por lo tanto, el Hijo es engendrado. Y en este sentido, la explicación más factible o más posible o que nos da un razonamiento en el que podemos comprender lo que aquí Juan nos está queriendo decir, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el logos es ese razonamiento que yo escojo, elijo, decido y después expreso tanto interior como interior como exteriormente. En este sentido, el verbo es quien expresa al Padre y el verbo viene a ser todo aquello lo que el Padre ve, planea y expresa, o sea, todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre sabe y todo lo que el Padre hace. Esto es muy profundo y esto es muy maravilloso. Entonces nosotros ya tenemos esa explicación y con esto vamos cerrando nuestro tiempo esta mañana. En el principio era el verbo, el término logos, es un término que en el Nuevo Testamento aparece muchas veces siempre en el sentido de decir, hablar, palabra, tú vas a encontrar este término. Pero en cuanto a Cristo, en cuanto a lo que es la comparación con Cristo, es la palabra viviente, que es Cristo Jesús. En cuanto a esto, el logos es el pensamiento que el Padre expresa para que nosotros podamos comprender en lo que el logos significa. Pero el logos que expresa el Padre es Dios mismo. Y sin embargo, es diferente a Él. En este sentido, podemos comprender lo que significa y lo que representa engendrar. Como digo, razón y expresión, elección
y expresión interna, expresión externa. Pero en cuanto a Jesús, es la expresión misma del Padre. Es aquel que fue engendrado en el seno mismo de la Trinidad y que el propio Padre determinó, expresó, pensó, reveló, mostró, hizo. El Hijo no es algo diferente al pensamiento del Padre, es el propio Padre expresado en el Hijo. Esto es lo que Juan nos quiere enseñar. Y aquí tenemos que reconocer que nuestra mente hace caput. Claro, eso no significa que te entregues a la indolencia o como digo, a restarle, ¿no?, la importancia que tiene, porque ves que es un asunto de un carácter glorioso, porque todo lo que podamos explicar se va a quedar corto y solamente textos bíblicos nos van a dar, como digo, una fuerza interpretativa y expositiva. Pero bueno, también este razonamiento es correcto, aunque nunca podemos, como digo, comparar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros expresamos, pero sí lo podemos entender a la luz de lo que el Padre y el Hijo en la propia eternidad determinaron para que el Padre expresara a través del Hijo quién Él es. Es por eso que el Hijo es el Logos. Entonces, con esto, pues, concluimos en esta mañana y con esta aseveración, con esta explicación. Este tiempo está grabado, si alguien quiere después volver a escucharlo más tranquilamente, puede hacerlo, está en nuestra página, ahí se puede de nuevo volver a escuchar y animaros, de verdad, animaros a que como digo, disfrutemos y nos llenemos de todas las riquezas que Dios tiene para nosotros en la persona de Cristo Jesús. Que Dios os bendiga y como digo, esto es muy apasionante. Creo que hemos iniciado un reto y un camino maravilloso y vamos a continuar. Dios mediante, si Dios nos lo permite, estamos aquí, tenemos las condiciones para hacerlo. Pues nada más. En el principio existía el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, era en el principio con Dios. Que Dios os bendiga a todos, que tengáis un buen día. Muchas gracias.